Buenas tardes. Vamos a empezar la clase, por favor. Terminamos hoy día con la unidad número 3. El tema es fuerza eléctrica. Esta clase tiene tres bloques conceptuales principales. Primero vamos a revisar qué es carga eléctrica y cómo aparece en la materia. Luego conectaremos esa idea con la estructura atómica, es decir, protones, electrones y neutrones. Vamos a ver qué es cada uno, qué carga tiene cada uno. Finalmente entraremos a la ley de Coulomb, la cual nos permite calcular la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas. Entonces, al final, les indicaré las dos actividades que tiene. Por un lado, de manera individual, una tarea con 5 ejercicios que encuentran en la lectura de la semana 12. Y por supuesto, la actividad grupal que ya corresponde a cada vez que terminamos una unidad, ustedes tienen que hacer un APE. En este caso tenemos el APE número 3, recuerden, en los mismos grupos que han venido trabajando. Eh, la recomendación durante la clase, pues presten total atención, ya luego tienen el video para retroceder y volver a ver ciertas cosas, ciertas explicaciones. eh, Anotar sobre todo cosas importantes que yo vaya indicando, que lo pueda hacer de manera inmediata. O sea, tenga a la mano también un cuaderno, un lápiz, algo, ¿no? Para anotar. Por ejemplo, no olvidarse de que tal fórmula es clave, de que tal dato es clave, etcétera. Por ejemplo, en estos ejercicios, el éxito radica en la conversión de unidades. Si usted, básicamente ahí es donde la mayoría, por no decir todos, es donde se equivocan. ¿Sí? A veces ya saben cómo reemplazar la fórmula, saben qué fórmula aplicar, pero resulta que se equivocan porque hacen mal la transformación de unidades. Entonces, recomendación, pongan mucha atención a la parte de transformación de unidades. Ok, en esta clase no voy a trabajar con mi tableta con la que sé escribir porque tengo un problema, ¿no? Entonces voy únicamente a utilizar este apuntador. El día al día de la tutoría, pues espero ya subsanar este error con esta tableta con la que suelo escribir aquí durante la clase y podemos hacer en esa tutoría ejercicios adicionales donde ya prácticamente les quede claro cómo se resuelven, ¿no? Ok, objetivo. Entonces, el objetivo de esta clase no solamente memorizarse, digamos, el método, ¿sí? O memorizarse una fórmula. Aquí, como en este curso, en mi curso generalmente no les obligo a aprenderse de memoria fórmulas, sino únicamente a utilizarlas. Entonces, lo que sí deben saber es cómo utilizarla. Lo que se busca, pues, en esta clase es comprender de dónde sale esa fuerza eléctrica, qué papel cumple la carga y cómo la estructura atómica explica que los cuerpos puedan cargarse por positivo o negativamente. Al final, ustedes deberían poder identificar si una interacción es de tipo atractiva, es decir, que si se atraen entre sí o se repelen entre sí. Entonces, reconocer las variables de la ley de Coulomb y resolver problemas sencillos. Ya van a ver que vamos a partir de temas históricos, por ahí unas láminas donde explico unas cositas un poco más avanzadas, pero a fin de cuentas, en este tema vamos a resolver ejercicios sencillos con datos utilizando unidades del sistema internacional, del SI, que es de este curso, ¿no? Entonces, la ley de Coulomb será nuestra herramienta cuantitativa, pero el sentido físico será igualmente de importante. Entonces, antes de resolver el tema, pues vamos a revisar algunos conceptos previos, ¿no? Entonces, que hay que tener claro. Por ejemplo, para seguir esta clase, pues necesitamos tres ideas básicas. La primera, la estructura de un átomo. Sí, hoy en día sabemos que esa, digamos, eso que nos enseñaron de pronto en la escuela, en el colegio, de que el átomo es más o menos como el sistema solar, haciendo referencia a que el átomo es como que la Tierra y los electrones, los protones, por ejemplo, perdón, los electrones
vendría a ser, por ejemplo, digamos, la luna, o si lo hacemos referencia al Sol. El Sol está en el centro, que es el núcleo, y alrededor están dando vueltas los planetas, que vendrían a ser los electrones. Sí, hoy en día ya se sabe que ese modelo no es así tan simple como se enseñaba hace años, ¿no? Pero básicamente, para poder entender esto, la estructura de un átomo tiene un núcleo, ¿es verdad? En donde se encuentran dos tipos de partículas. Por un lado están los protones, que tienen carga positiva, los electrones, que tienen carga neutra, es decir, no tienen cargas, por eso se llaman neutrones, y alrededor se dice que se ubican los electrones, estos tienen carga negativa, entonces no se olviden, protones, carga positiva, neutrones no tienen carga y electrones tienen carga negativa. Pues lo segundo sería que la carga, digamos, la carga eléctrica, los protones tienen, como les digo, carga positiva, electrones carga negativa, electrones no tienen carga. Como tercera, las unidades. Vamos a medir la carga eléctrica con una unidad que se conoce como Coulomb. Su símbolo es el C o la letra C mayúscula. Entonces, al igual que los anteriores temas, por ejemplo, la fuerza medíamos en newtons, aquí, digamos, la carga eléctrica la vamos a medir en Coulomb. Entonces, la fuerza también, vamos a medir la fuerza eléctrica en newton, el símbolo es el mismo que aprendimos, N. Problemas numéricos, si la carga está, por ejemplo, decimos que la unidad que vamos a trabajar las caras es Coulomb. Pero si en los problemas ya vamos a ver, está como microcoulomb, nanocoulomb, milicoulomb, etcétera. Primero hay que convertir esa unidad a coulomb. Si la distancia, por ejemplo, le da en milímetros, en centímetros, nanómetros, etcétera, habrá que pasarla primero a metros. Es decir, en resumen, nosotros vamos a trabajar, ya, más adelante les vuelvo a aclarar en la lámina respectiva, vamos a trabajar con cargas eléctricas en Coulomb, que hay que transformar si es necesario. La fuerza eléctrica en newtons y la distancia entre partículas en metros, ¿no? Entonces, con esto ya podríamos iniciar. Entonces, la electricidad no apareció primero como una ecuación, sino como una observación experimental. Gilbert identificó que la electrificación era un fenómeno general, que no era algo aislado. Luego, Stephen Gray mostró que la electricidad podría existir y transmitirse, que no solo es una propiedad producida por frotamiento. Franklin propuso la idea de que dos tipos de electricidad existían en realidad, a las que llamó positiva y negativa. Finalmente, Coulomb condensa todo esto y formula la ley para expresar la fuerza entre cargas eléctricas. Entonces, este recorrido es importante porque muestra que la física avanza desde observaciones cualitativas hacia modelos cuantitativos, es decir, hacia fórmulas. ¿Ok? Entonces aquí aparece un caso clave que es el de Ørsted. Ørsted observa que una corriente eléctrica podía desviar la aguja de una brújula, por ejemplo. Entonces eso significa que la electricidad y el magnetismo no eran fenómenos completamente aislados o separados. Faraday introdujo una idea fundamental, que es el campo eléctrico. Entonces, en vez de pensar solo en fuerzas a distancia, se empieza a pensar que una carga modifica el espacio alrededor de ella. Después, Maxwell organizó matemáticamente las leyes del electromagnetismo. Entonces, para esta clase, nosotros no vamos a desarrollar ecuaciones tan complejas como de Maxwell, pero sí debemos entender que la ley de Coulomb es una pieza inicial dentro de este concepto, de este concepto principal, ¿no es cierto? Pasamos al contexto histórico ahora de la materia y la carga eléctrica. Toda materia está formada por átomos, eso ya es un hecho, eso es ya una realidad ya que se conoce desde hace años. Es decir, nosotros estamos formados por átomos. Todo en este mundo está formado por átomos, ¿sí?
Dentro de estos átomos existen partículas con carga eléctrica, ¿ok? Entonces, por un lado, los protones, como les mencionaba, se encontrarían en el núcleo y tienen carga positiva, no se olviden. Los electrones se dice que se ubican alrededor de este núcleo, ¿sí? No es que estén orbitando, de hecho están moviéndose, ¿sí? Pero no es que siguen una órbita como se creía inicialmente, ¿sí? Está el átomo y obviamente los electrones están en constante movimiento de esta manera, ¿sí? Entonces estos se ubican, como les digo, afuera del núcleo y tienen carga eléctrica negativa. Los neutrones también se encuentran en el núcleo junto con los protones, pero no tienen carga eléctrica neta, como les mencionaba. Entonces, un cuerpo se considera eléctricamente neutro cuando la cantidad de carga positiva y negativa está equilibrada. Es decir, mismo número de protones, mismo número de electrones. ¿Ya? En ese caso se considera que el cuerpo o la partícula es eléctricamente neutra. ¿Ya? En cambio, si un cuerpo gana electrones, es decir, tiene más electrones que protones, quedará cargado negativamente. Si pierde electrones, queda con un déficit de electrones, es decir, menos electrones que protones, por lo tanto queda cargado positivamente. Entonces, la clave está normalmente en lo que transfiere, o sea, la clave aquí es transfiere electrones, ¿sí? No protones. Entonces, existe interacción entre dos, tres, cualquier número de partículas en donde existe una transferencia de electrones. Unos ganan electrones, otros pierden. Es como decir que la partícula A pierde electrones, gana la B. Como que se pasan a esa otra partícula. Entonces, si el número de protones queda mayor al número de electrones, la partícula queda cargada positivamente. Lo contrario, si gana electrones, es decir, tiene más electrones que protones, la partícula queda cargada negativamente. Entonces, con esto ya podemos definir a lo que llamamos carga eléctrica. Entonces, la carga eléctrica, representada por Q, es una propiedad fundamental de la materia, ¿sí? Es la propiedad que permite que las partículas experimenten fuerzas eléctricas. En esta clase trabajaremos con electrostática, es decir, con situaciones en las que las cargas no cambian de posición, digamos, de forma relevante durante el análisis o se consideran en equilibrio. Por eso hablamos de fuerza electrostática. La estática es algo que se mantiene, como su nombre lo dice, ¿no? Estática, no se mueve. Cuando las cargas, en cambio, se mueven de manera sostenida, entramos en corriente eléctrica y magnetismo, que son temas posteriores. Hoy nos vamos a concentrar básicamente en cargas eléctricas y fuerzas entre cargas. ¿Ok? Veamos entonces una de las características muy importantes, que es la dualidad de la carga. Pues observe usted aquí, digamos, estas que están en color más oscuro, podríamos decir que son las positivas, estas que están en color más claro serán las negativas, ¿sí? En este gráfico. La primera propiedad es la dualidad de la carga. Existen cargas positivas y cargas negativas. La regla experimental es directa. Cargas del mismo signo se repelen. Observe. Entonces, del mismo color. Estamos hablando de cargas del mismo signo. Acá también, cargas del mismo signo se repelen. Si tengo dos cargas negativas, se repelen. Si tengo dos cargas positivas, se repelen. ¿Ok? Esa es la idea. Ahora, si una de ellas es positiva y la otra es negativa, se van a atraer. ¿Ok? Entonces, aquí podemos resumir que existen fuerzas que se repelen y otras fuerzas que se atraen. ¿Ok? Entonces, esta idea se conoce como primera ley de la electrostática. Es importante separar dos cosas. La ley de Coulomb nos permite calcular la magnitud de la fuerza, ¿sí? El signo relativo a las cargas, en cambio, nos indica si la interacción es atractiva o repulsiva. ¿Ok? Repulsiva, atractiva. ¿Ok? Veamos lo siguiente. En este caso tenemos la conservación de la carga. La carga,
igual que la materia, no se crea ni se destruye, sino que se transfiere, como les digo. Si interactúan dos partículas, la una puede cederle a la otra electrones y viceversa. Entonces, la conservación de la carga significa que en un sistema aislado, la carga total no va a cambiar. Entonces, no aparece la carga de la nada ni desaparece sin causa física. Lo que ocurre es una transferencia. Por ejemplo, cuando un cuerpo se carga por frotamiento, solo estamos creando carga eléctrica. Lo que sucede es que los electrones que están en un material pasan al otro. Entonces el cuerpo gana electrones, si gana electrones queda negativo, como les digo, y el que pierde electrones queda como positivo. Por eso analizar un sistema en general debemos pensar en la carga neta, al igual que lo estudiábamos en el tema anterior. ¿Qué es neta? Me refiero a la carga total, la carga positiva total, menos la carga negativa total, es decir, considerando los signos nada más. ¿Ok? Otra característica, pues, es la cuantificación de la carga. La carga eléctrica no aparece en cualquier valor arbitrario, ¿sí? Se presenta en múltiplos de una carga fundamental. Entonces, esto es importante y anótelo por ahí. Se llama carga elemental y lo vamos a anotar con la letra E. Entonces, al igual que va a ser un valor constante, al igual que el valor pi, que sabemos que es 3,14. Entonces, aquí hablamos de una carga elemental. Entonces, por eso escribimos que carga, o sea, Q es igual a N por E, donde N es un número entero para partículas observables, aisladas como, por ejemplo, un electrón, un protón. El electrón tiene carga eléctrica negativa y el protón tiene carga eléctrica positiva. Entonces, si hablamos de protones, hablaremos de más E, ¿sí? Y si hablamos de electrones, hablamos de menos E, ¿sí? Es decir, carga negativa. Entonces, la experiencia de Millikan permitió demostrar esta naturaleza discreta de la carga. En física moderna aparecen también los quarks con cargas fraccionarias como un tercio o dos tercios de E, pero no se observan libres en la naturaleza ordinaria. Para nuestros ejercicios, ¿sí? ¿Qué vamos a usar? Electrones, protones y partículas con carga neta, ¿sí? Entonces, si yo digo una partícula tiene dos protones, entonces, ¿qué es lo que hace usted? En vez de n será el 2 y obviamente tiene que poner el valor de un protón. El valor de un protón es el valor de una carga elemental, al igual que el electrón, tienen el mismo valor y vamos a ver qué valor es de ese E. Pero en pocas palabras digo, una partícula tiene dos o tres electrones. En vez del n pongo 3 y E es el valor de la carga, digamos, como les digo, de la carga elemental E. ¿Ok? Entonces, ahora necesitamos fijar la unidad de medición de esa carga E. En el sistema internacional, la unidad de carga es el coulomb, como les mencionaba, y su símbolo será este C mayúscula. Entonces, un coulomb es una unidad grande para fenómenos microscópicos. La carga elemental E, y anótela por ahí, la carga elemental E equivale a 1,602 por 10 a la menos 19. O sea, si yo le digo, una partícula tiene tres cargas elementales o tiene tres electrones, por ejemplo, ¿ya? O sea, es 3 por este número de aquí, ¿ya? O si digo una partícula, vamos a ver un ejercicio particular ahí. Una partícula tiene, digamos, dos protones y neutrones. Sabemos que los neutrones no tienen carga, pero los protones sí. Caso de los electrones, también. Protones y electrones, pero los neutrones no tienen esta carga. Ya vamos a ver un ejercicio. Entonces, primer valor importante, este valor de E, que son cargas elementales. Si yo le digo una partícula tiene dos protones, ya sabe que tiene que hacer 2 por este valor. Si es una carga elemental, 1 por este valor que me va a quedar lo mismo. Entonces, también en los problemas utilizaremos con frecuencia los submúltiplos. Y usted tiene que investigar cuáles son los submúltiplos del sistema internacional. Aquí están algunos ejemplos, los que más usaremos nosotros en este curso. Por un lado tenemos, fíjese, sabemos que la C significa Coulomb, ¿ya? Pero
los submúltiplos, por ejemplo, este N significa nanocoulomb. Esta letra mu, esta letra griega, significa microcoulomb. Y esta M significa milicoulomb. ¿Qué significa esto? En vez de nano, será 10 a la menos 9. Entonces, recordemos que la notación científica nos sirve para representar fácilmente números muy grandes o muy pequeños. En este caso, como están con signo negativo, el exponente son números muy pequeños. Entonces va a haber ejercicios donde yo les diga, bueno, la partícula tiene 4 microcoulomb, pero usted no puede trabajar con 4 microcoulomb, tiene que pasarlo a coulomb. En vez de micro, deberá escribir 10 a la menos 6. Si es mili, 10 a la menos 3, etcétera. Entonces, antes de reemplazar la fórmula, todo debe estar en las unidades establecidas. Coulomb, metros, newtons. Esas son las unidades. Tipos de materiales. Entonces, hay que diferenciar cuáles son los tipos de materiales que existen. Suelen ser también preguntas de exámenes. Entonces, a veces, el que por lo menos leyó, ya se va a acordar en el examen. Entonces, hay que diferenciar entre conductor, aislante y semiconductor. De esos tres tipos existen los materiales. Entonces, los materiales que se comportan de forma distinta frente al movimiento de cargas. Es decir, vamos a ver, un material conductor permite que la carga se desplace con facilidad. Por eso, por ejemplo, los metales como el cobre, plata, el oro, el hierro son buenos conductores. De hecho, las conexiones eléctricas de nuestras viviendas, ¿sí? Son cables que tienen, digamos, son cables de cobre. Generalmente porque obviamente es un buen conductor de la electricidad. Por otro lado, un material aislante se opone al movimiento de carga. Entonces, ejemplos comunes son el plástico, el papel, madera, mica, polietileno, etcétera. Es decir, si usted observa el cable del cargador de su celular, de su laptop, ¿sí? Tiene una cubierta, ¿sí? Entonces la cubierta es un material aislante, precisamente para que no electrocutarlo, ¿cierto? Entonces esa es la diferencia entre conductor y aislante. El conductor vendría a ser el cable, el aislante es lo que le recubre ese cable. Entonces, y entre ambos existen los materiales semiconductores. Y están, por ejemplo, el silicio, el germanio, que tienen una capacidad intermedia para transportar carga, para transportar energía. Y de hecho, estos semiconductores son la base de los dispositivos electrónicos con los que trabajamos nosotros, los celulares, los laptops, etcétera. Es con el silicio. Entonces, al ser un semiconductor, ¿ok? Esta clasificación pues es muy importante porque una misma carga no se distribuye igual en un metal que en un plástico. O sea, eso ya es evidente, ¿no? Veamos su interacción, ¿sí? Interacción de elementos con diferentes cargas, por ejemplo, el frotamiento. Entonces, puede haber transferencia de electrones básicamente por fricción. O sea, si usted, el caso más simple, no sé si lo han hecho en el colegio o a veces por curiosidad en la casa, si usted infla un globo y lo frota contra su cabello, ¿sí? Digamos unos cuantos segundos, intente usted despegar ese globo. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Que su cabello va a comenzar a levantarse, ¿sí? A tratar de pegarse al globo, ¿sí? Precisamente porque hubo una transferencia de electrones de su cabeza hacia el globo, ¿ok? Entonces, obviamente hay materiales que al ser, se cargan con electrones, es decir, quedan negativos. Si pierden electrones, quedan como positivos, etcétera. ¿Sí? La electrización por frotamiento ocurre cuando dos materiales se rozan entre sí y por sus propiedades, como digo, uno tenderá a ceder electrones y otro a ganarlos. El ejemplo clásico también es frotar una varilla, por ejemplo, con un paño. ¿Sí? Si tengo una varilla de plástico y usted frótelo con un trapo de algodón, por ejemplo. ¿Sí? Después del frotamiento,
ambos cuerpos pueden quedar cargados con signos opuestos, ¿sí? No es que se crearon cargas nuevas, sino que se distribuyeron sus electrones. Esta explicación también permite entender fenómenos cotidianos, como por ejemplo cuando utilizamos una peinilla, un peine, perdón. Usted coja una peinilla de igual manera, así con el globo, y pásela por su cabello, ¿sí? Unas cuantas pasadas, ¿sí? Un peine de plástico, ¿no? Y luego, bueno, en su mesa tenga picado unos pedacitos de papel, de cuaderno, por ejemplo, ¿sí? Si usted, en este caso, el peine lo que hará es atraer los pequeños pedazos de papel después de frotarlo en su cabeza, por ejemplo, ¿ya? O que a veces también, un ejemplo particular de la vida real que nos ocurre es que a veces damos la mano a una persona, a un familiar, y sentimos ahí una descarga eléctrica, ¿sí? Entonces eso también puede pasar al tocar una superficie, si camina sobre todo por ciertos pisos, si camina por alfombra, digamos, usted camine por alfombra, luego salga a la calle, déle la mano a alguien, verá lo que le va a pasar, ¿sí? O si está a veces en el vehículo y trata de abrir la puerta, igual va a sentir ahí una especie de descarga en su mano, ¿sí? Es porque los cuerpos interactúan entre sí, entonces ocurre una transferencia, como digo, de electrones. Uno de los casos es por frotamiento, como les decía. Otro caso es por inducción y contacto. ¿Sí? En la carga por contacto, un cuerpo cargado toca a otro y se transfiere la carga directamente, es lo que les decía. Usted está caminando digamos, usted está sentado en el vehículo y obviamente se llega a cargar eléctricamente porque está sentado ahí. Entonces, luego baja del carro, da la mano a alguien y a veces ocurre esa sensación, ¿no? De descarga eléctrica. Entonces, un cuerpo cargado, al tocar a otro, transfiere la carga directamente. Después del contacto, ambos cuerpos pueden compartir carga o quedar con el mismo signo, por ejemplo. En cambio, en la inducción no es necesario tocar inicialmente al cuerpo. Una carga cercana puede reorganizar los electrones dentro de un conductor. Si luego se conecta a tierra, por ejemplo, se separan adecuadamente los cuerpos y puede quedar una carga neta. O sea, la idea clave es distinguir contacto directo de redistribución por influencia, ¿sí? En inducción, la presencia de una carga externa modifica la distribución de las cargas del cuerpo cercano. Entonces entramos ahora a la ley de Coulomb mediante la analogía de la gravitación. O sea, para poder introducir la ley de Coulomb, pensemos primero en la interacción que existe entre la Tierra y nuestra Luna, ¿ya? Aunque no están en contacto, existe una fuerza entre ellas, ¿sí? La fuerza de gravedad gravitacional. La pregunta que propone aquí en esta diapositiva es útil porque nos permite pensar en fuerzas a distancia, ¿sí? En electricidad van a ver que ocurre algo similar. Dos cargas pueden ejercer fuerza la una sobre la otra sin estar en contacto directo. La diferencia es que la gravedad entre masas siempre es atractiva, mientras que la fuerza eléctrica puede ser atractiva o repulsiva dependiendo del signo. Es decir, la interacción entre la Tierra y la Luna siempre va a ser atractiva. Están tratando de atraerse mutuamente por acción de la gravedad. Cada una tiene su propia gravedad. Obviamente la Tierra tiene un poco más. Pero en el caso de la fuerza eléctrica, yo puedo tener interacciones de tipo atractiva o repulsiva, como vimos en unas láminas hacia atrás, ¿no es cierto? Entonces hablaba de que cargas del mismo signo se repelen, cargas de distintos signos se atraen. ¿Ok? Continuando con esta analogía de la Tierra y la Luna, voy a explicar las fuerzas mutuas de interacción a distancia. Entonces, en esta imagen se observa que la Tierra y la Luna se atraen mutuamente por acción de sus gravedades. Cada una tiene su fuerza gravitacional, ¿ya? La fuerza actúa a lo largo de esa línea que une sus centros, por así decirlo, ¿no? Es importante recalcar que no se trata de una fuerza unilateral, es decir, como que solo la Tierra le está atrayendo, no. La Tierra atrae la Luna y la Luna atrae la Tierra. Magnitudes de esas fuerzas son iguales y sus direcciones son opuestas, de acuerdo con la tercera ley de Newton.
La idea de interacción mutua también se aplica a dos cargas eléctricas, como vamos a ver a continuación. Pero veamos cómo queda definido esta atracción de manera macroscópica, digamos, a nivel digamos, de grande, por así decirlo, ¿no? Eso significa macroscópico. Entonces, la expresión gravitacional depende de tres elementos, ¿sí? Por un lado, las masas, ¿sí? Cada una tiene su propia masa, las masas de los cuerpos. Por otro lado, la distancia que existe entre ellos, ¿sí? La distancia que separa y sobre todo una constante universal de gravedad, la constante gravitacional. Mientras mayores sean las masas, ¿sí? Mayor será la fuerza. Mientras mayor sea la distancia, es decir, mientras más separados estén estas dos partículas, en este caso estos dos objetos, obviamente al menor será la fuerza. Y vamos a ver que la distancia aparece en la fórmula al cuadrado en el denominador. Por eso la fuerza va a disminuir rápidamente cuando los cuerpos se alejan. Esta estructura matemática pues es la que nos interesa, porque la ley de Coulomb tiene una forma muy parecida, ¿sí? Cambiando masas por cargas y la constante G por una constante eléctrica K. Vamos a ver. Entonces, continuando con esto, para terminar esta analogía, la fuerza gravitacional se expresa como F sub G, ¿ok? Igual a un valor G multiplicada por M1 por M2 dividido para R al cuadrado. En este caso, esta fórmula nos sirve simplemente como un puente, una referencia para explicar lo que es la Coulomb, ¿no es cierto? Entonces aquí se observa que la estructura, el producto de las propiedades de los cuerpos en el numerador y la distancia al cuadrado. Entonces, fíjense, las masas y la distancia se divide para la distancia al cuadrado. Se multiplica por una constante gravitacional, G. Ahora nosotros vamos a ver qué es lo que pasa, digamos, a nivel microscópico, algo ya más pequeño. En Coulomb va a ocurrir algo equivalente, producto de las cargas dividido para la distancia al cuadrado. La diferencia conceptual será que las cargas van a tener signo y por eso la fuerza eléctrica puede ser atractiva o repulsiva. Entonces, así como en cuerpos masivos a nivel macroscópico aparece la fuerza gravitacional entre cuerpos cargados, ahora si analizamos cuerpos cargados, pues aparece la fuerza eléctrica. Si tenemos una carga Q fija y colocamos otra carga cerca de ella, pues esta carga Q que la acercamos cerca experimentará una fuerza. Esa fuerza va a depender de la magnitud de ambas cargas, de la distancia entre ellas y del medio donde se encuentran. Entonces, si la carga, insisto, es del mismo tipo, si las cargas tienen el mismo signo, será de repulsión. Si tienen signos contrarios, será de atracción. Entonces aquí empieza formalmente el modelo de Coulomb, ¿no? La ley de Coulomb establece que la fuerza de interacción entre dos cargas puntuales, Q1 y Q2, es proporcional al producto de sus cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, ¿sí? Entonces, se usa, vamos a ver aquí, el valor absoluto en estos productos. Porque esta versión, pues calcula la magnitud de la fuerza, es decir, cuánto vale la fuerza en newtons. La dirección y el sentido se analizan aparte, es decir, según si la interacción es atractiva o repulsiva. Ahora definimos cada una de las variables y esto es lo que usted debe tener en su formulario. O sea, a veces los estudiantes me dicen, bueno, y de toda esta clase, ¿qué pongo en el formulario? No, si no puedo poner todo. Lo primero que debe poner en su formulario es ese valor de la constante E, o de cargas elementales que habíamos hablado. Entonces, ponga ahí cargas elementales, valor de la carga elemental E es este de aquí, ¿no? Obviamente este número es más grande, usted puede trabajar con este o con 1,6, ya vamos a ver en los ejercicios. Ese es el primer valor. Lo otro que tiene que anotarse es precisamente esta fórmula. Esta fórmula nos dice tres cosas. Primero, si aumenta cualquiera de las cargas, aumenta la fuerza eléctrica. Fíjese, eso es directamente proporcional. Si este número aumenta,
va a aumentar acá también, porque obviamente está arriba, fíjense, se está multiplicando. ¿Ok? Si aumenta ahora la distancia, la fuerza eléctrica va a disminuir, porque esa distancia está al cuadrado. Entonces, si aumento el denominador, ya vimos eso de directo o inversamente proporcional en la clase anterior y en la tutoría. Entonces, aumento este valor del denominador, va a hacerse más pequeño este valor de acá arriba, es decir, la fuerza eléctrica disminuye. Tercero, pues la constante K depende del medio. Nosotros vamos a trabajar ejercicios en donde lo haremos simulando el vacío, ¿no? Y aproximadamente en el aire. Es decir, vamos a ver que este valor K vale alrededor de 9, puede ser 8,99 por 10 a la 9, o ya redondeando, 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Esa es toda la unidad, fíjese. Newton por metro al cuadrado y debajo va Coulomb al cuadrado. No se olvide de la unidad. Entonces, asimismo, tenemos por otro lado las cargas Q1 y Q2 que deben estar en la unidad de Coulomb, la distancia en metros y la fuerza que se obtiene será en newtons. Entonces, aquí tiene la fórmula, qué significa cada letra y en qué unidad tiene que estar cada una de ellas para que no se pierda. Si no convertimos las unidades antes de reemplazar la fórmula, el resultado quedará mal, aunque la fórmula esté bien escrita. ¿Ok? Eso es lo importante. Ahora, ¿de qué manera vamos a ilustrar los ejercicios? Obviamente, para esta clase estoy trabajando solo con este apuntador, porque como les digo, mi tableta con la que suelo escribir está dañada. Pero en todos los ejercicios el esquema es este que observamos aquí. Tenemos una partícula Q1, acá tenemos una partícula Q2, que se separa por una distancia r igual a lo que sea, ¿no? ¿Sí? Y básicamente este es el ejemplo. Entonces, en esta imagen se muestran dos cargas puntuales iguales a un coulomb, separadas un metro en el vacío. Como las dos tienen el mismo signo, la interacción es repulsiva. Cada carga se va a alejar de la otra a lo largo de la línea que los une. En la fórmula pues tendremos que reemplazar en vez de Q1 un coulomb, Q2 un coulomb, la distancia un metro. La magnitud de la fuerza pues resultará igual a K veces ese producto, ¿no? De las cargas dividido para la distancia al cuadrado. En vez de K, ¿qué tiene que poner? Este valor de aquí, 9 por 10 a la 9. ¿Sí? Entonces, antes de revisar ejercicios, revisemos consideraciones que son importantes. Entonces, veamos aquí. Consideraciones de la ley de Coulomb. Hay tres consideraciones importantes. La primera, la ley de Coulomb se aplica directamente a cargas puntuales o a cuerpos cargados cuyas dimensiones sean pequeñas en comparación con la distancia que las separa. Segunda, la fuerza eléctrica es de una magnitud vectorial, por tanto, cuando hay más de dos cargas no basta con con sumar los números, sino que hay que sumar vectores. Tercero, la fórmula escalar entrega el valor de la fuerza electrostática, pero el sentido físico lo vamos a interpretar con la regla de los signos. Signo igual, fuerza de repulsión. Signo contrario, fuerza de atracción. Esto evita errores frecuentes, ¿no? Entonces, no vamos a trabajar con esto, pero vamos a ver que, digamos, la constante K no aparece de manera aislada. Está relacionada con la permitividad eléctrica del medio. No es lo mismo analizar, digamos, en el aire, en el agua, por ejemplo, va a cambiar ese factor K, ¿sí? Dependiendo, está relacionado, como digo, con la permitividad eléctrica del medio. En el vacío, pues, K es igual a 1 dividido para 4 pi epsilon cero, donde epsilon cero es la permitividad del vacío y equivale a aproximadamente 8,85 por 10 a la menos 12 coulomb, ¿sí? Perdón, es Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado, es decir, si las cargas están en un medio diferente al vacío, la fuerza puede disminuir según la permitividad del material. Para los ejercicios que vamos a hacer nosotros, que son ejercicios introductorios,
Vamos a asumir que estamos trabajando en el vacío o aire, por lo que usamos ese valor de K de 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Entonces, con eso podemos pasar a la forma vectorial. O sea, en realidad, nosotros vamos a hacerlo de manera sencilla, los ejercicios, pero existe una forma vectorial. La forma vectorial de la ley de Coulomb incorpora la dirección de la fuerza. La expresión incluye el producto de Q sub A por Q sub B, ¿ok? La distancia al cuadrado y un vector unitario que apunta en la dirección de la línea que une las cargas. La ventaja de esta forma es que el signo de las cargas queda incorporado en el resultado vectorial. Si el producto de las cargas es positivo, la interacción es repulsiva; si es negativo, también, o sea, si son del mismo signo, ¿no? En un curso introductorio como el actual, muchas veces se trabaja primero con magnitudes, pero es importante saber que la fuerza eléctrica realmente es un vector. Nosotros lo vamos a trabajar de manera sencilla, como escalar, pero deben conocer eso, ¿no? Que en realidad es un vector. Para efectos prácticos de este curso, porque ustedes no necesitan física aplicada, es decir, no están estudiando física, sino están estudiando criminalística, vamos a hacer los ejercicios introductorios, ¿sí? Con magnitudes. Principio de superposición. El principio de superposición dice que la fuerza total sobre una carga es la suma vectorial de las fuerzas que ejercen las demás cargas sobre ella. Esto significa que analizamos cada par de cargas por separado, es lo que vamos a hacer, y luego sumamos los vectores resultantes. Si las fuerzas están sobre una misma línea, se suman con signos; si forman ángulos, habrá que descomponer. Ya digo en X, Y. O sea, la idea es esencial cuando pasemos eh, si trabajáramos, por ejemplo, con ejercicios más complejos, como digo, pero en este caso vamos a trabajar por dos cargas por separado y nada más, o sea, ejercicios más simples. Por ejemplo, vamos a observarlo. Entonces, siempre vamos a tener este esquema de aquí. Básicamente eso es lo que vamos a estar trabajando. Un esquema muy similar, donde tenemos dos partículas, ¿sí? Están separadas a cierta distancia y se pide ciertos datos, por ejemplo, la fuerza eléctrica. Dos esferas, cada una con una carga de 3, y aquí está lo que les decía, microcoulomb, están separadas por 20 milímetros. ¿Cuál es la fuerza de repulsión entre ellas? Es lo que me pregunta. Entonces, lo primero, como les decía, es precisamente ver el tema de los datos, las unidades, es que hay que hacer transformación de unidades, etcétera. Eso es lo importante. En este caso, la transformación que tengo que realizar es microcoulomb a coulomb. Entonces, si aquí se habla de dos esferas, cada una con una carga de 3 microcoulomb, es decir, las dos tienen el mismo valor de 3 microcoulomb y además las dos son positivas. Entonces, Q1 igual a Q sub 2, y esto es igual a 3 microcoulomb al transformar. Fíjese, en vez de micro es por 10 a la menos 6. ¿Ya? Entonces, tiene que también tener anotado a qué es igual micro, nano, mili. Lo que estaba en las diapositivas de atrás, ¿no? Si no tiene eso en el examen, yo le digo, tiene 3 nanocoulomb. Y ahora, ¿a qué es igual nano? Tiene que tenerlo anotado por ahí. Por eso tiene que consultar los prefijos del sistema internacional. Una vez transformado la carga, pues tengo que observar la distancia. En este caso es R. El dato me dice que están separadas las dos partículas 20 milímetros. No trabajar con milímetros, tengo que trabajar con metros. Y esta transformación usted ya la sabe. Aquí se resume de esta manera, por 10 a la menos 3. ¿Ok? Es decir, es como si usted multiplicara por 1 y dividiera para 1000, porque un metro tiene 1000 milímetros. De ahí viene esa transformación. Usted tiene que hacerlo como ya lo sabe hacer, ¿no? La constante, como decía, es un valor fijo, es un valor que ya
En todos los ejercicios vamos a trabajar 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Y la fórmula es la que está aquí. Esta fórmula, ¿no? Entonces, la constante multiplicada por las dos cargas dividido para la distancia al cuadrado. Entonces, el día viernes, bueno, la tutoría, espero tener ya arreglada mi tableta para poder escribir. Pero básicamente, ¿qué observo aquí? En vez de K, se ha sustituido por este valor de 9 por 10 a la 9 por, y obviamente en valor absoluto, fíjese, el producto de las cargas. Como son iguales, 3 por 10 a la menos 6 por 3 por 10 a la menos 6. Esta parte. Y luego dividido para R, es decir, 0,20 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, producto de esto, 3 por 3 es 9, 10 a la menos 6, 10 a la menos 6. Misma base, su ley de exponentes, misma base, se suman sus exponentes, menos 12. En la calculadora lo va a hacer de manera automática. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Practique este ejercicio y todos los que van a ver a continuación. No se limite a observar la clase y decir, ah, ya, ok, ese ejercicio salió esto. Compruebe que en verdad salió esto y no me he equivocado, primero. Y segundo, practique la calculadora, porque si no practica, va a llegar el examen y de pronto no sabe cómo introducir estas notaciones científicas y no va a poder resolver el ejercicio, por más que tenga ahí las unidades, perdón, las fórmulas. Entonces, el valor aquí es 205 newtons. ¿Por qué? El K, que me disculpan la letra que voy a escribir con el mouse, el K está en esta unidad, fíjese. Newton, voy a escribir acá abajo mejor. Newton, que multiplica a metros elevado al cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Eso es K. Ahora, Q1 por Q2 está en coulomb. Coulomb por coulomb, dos veces. Es coulomb al cuadrado. Y aquí se simplifica el cuadrado con este cuadrado. Y acá abajo el R. R al cuadrado está en metros. Al cuadrado, metros al cuadrado también. Por esa razón, la fuerza, aquí se simplifica este metro y queda en newtons. Por esa razón queda fuerza en newtons. Entonces, tiene que practicar el tema de las unidades también, por favor. Ok, entonces básicamente este ejercicio que me pedí encontrar cuál es la fuerza de repulsión que existe entre ellas. La fuerza es igual a 202,5 newtons. La fuerza es de repulsión, porque ambas cargas, observen, tienen el mismo valor positivo de 3. O sea, en este caso, eh, las dos son el mismo valor y aparte tienen el mismo signo, ¿no? Entonces la fuerza es de repulsión porque ambas tienen el mismo signo. Veamos el ejercicio número 2. Ahora dos cargas puntuales, ya me da valores diferentes. La una carga que tiene menos 3 microcoulomb y la otra carga, la partícula 2 tiene 4 microcoulomb. Entonces, obviamente, no puede usted trabajar con 3 y 4, tiene que transformarlo. Micro ha sido reemplazado por 10 a la menos 6, observe. Ok, tengo las cargas. Luego, la distancia entre ellas, 12 milímetros. 12, obviamente, aquí es la transformación, ¿no? Esta parte ya no la explico tan detalladamente porque usted ya sabe cómo transformar unidades. Si en el examen no transforma bien las unidades, pues obviamente tendrá mal el resultado y la pregunta será cero, ¿no? No es que califique el procedimiento. Si la fórmula está, no les puedo calificar el procedimiento porque les estoy dejando sacar el formulario. Si no tienen que aprenderse la fórmula la tienen escrita. Entonces, por poner la fórmula y poner mal el valor transformado, no les voy a poner procedimiento. ¿Ok? Procedimiento sería si usted hace bien la transformación de unidades, ¿sí? Coloca bien en la fórmula las cantidades correctas, pero el rato de aplicar la calculadora, de pronto metió mal un dato. Ahí podría calificarle algo de procedimiento porque hizo esta parte que es importante.
¿ya? En este caso, transformo y reemplazo la fórmula. De igual manera, compruebe los resultados. En este caso, la fuerza electrostática que existe entre ellas es 750 newtons. Ya digo, verifique resultados. La fuerza es de atracción, porque las cargas tienen signos opuestos. Fíjese, la una es negativa, la otra es positiva y es de atracción. Entonces, en la tarea se le va a pedir precisamente eso, que una vez que llega el resultado, concluya, es decir, la interpretación física, que tiene que decir, en este caso, la fuerza es de atracción porque las cargas tienen signos opuestos. La anterior fue de repulsión porque las cargas tienen el mismo signo, ¿sí? Ejercicio 3, vamos a ver. Aquí tenemos dos partículas alfa. Tenemos unas partículas alfa que constan de dos protones y dos neutrones. Entonces, ¿qué decíamos? Los neutrones no tienen carga. Los que sí tienen carga son los protones y los electrones. Entonces, como estamos hablando de protones, cada partícula alfa tiene una carga U igual a 2 veces E. Son dos protones. Entonces tengo que recordarme o tener por ahí anotado en mi formulario el valor de la partícula elemental. Una partícula elemental, sea esta, positiva o negativa, cualquiera. Esa es la partícula elemental, viene a ser el protón o el electrón. Las dos valen lo mismo, 1,6 por 10 a la menos 19. Solo que si es protón, estará como positivo, si es neutrón, estará como negativo. Eso tiene que tener claro usted. Entonces se habla de que tenemos dos partículas alfa, cada partícula con 2 E. 2 por 1,6 por 10 a la menos 19 es 3,2 por 10 a la menos 19. Entonces las dos valen lo mismo, por eso está Q1, Q2. Si no, tiene que especificar cuánto vale uno, cuánto vale 2. Y se habla de dos partículas alfa, entonces tienen el mismo valor, ¿no? El R, fíjese que en este caso me dice cuál será la fuerza entre dos partículas alfa que están separadas por una distancia de 2 nm. Esto viene de los prefijos igual. M es el metros y N es nanómetro. Entonces, si yo pusiera nanómetro, micrómetro, igual tiene que transformarlo. El nano es 10 a la 19. Fíjese, en vez de la N se ha colocado 10 a la menos 9. Y el metro, ¿no? La constante K es el valor que venimos manejando. De igual manera como lo trabajamos los ejercicios anteriores. Entonces observe que lo otro es facilito. Simplemente reemplazar la fórmula. Pero hay estudiantes, como digo, que se equivocan. Entonces, ¿qué puede hacer usted? Resuelva parte por parte. Primero saque el producto de aquí de Q1 por Q2. En este caso le va a salir 1,024 por 10 a la menos 37. Igual compruebe estos valores, ¿no? Y resuelva también el R al cuadrado. Nuestro R es igual a 2 por 10 a la menos 9 y eso tiene que elevarlo al cuadrado. En este caso, al elevarlo al cuadrado queda como este número de aquí. 4 por 10 a la menos 18, ¿no? Esta parte no he multiplicado con nada, simplemente he resuelto esta multiplicación y este R al cuadrado y me quedan estos valores. Luego lo otro que se hizo fue 9 por 10 a la menos a la 9 por el otro valor de aquí del numerador y saque el número. Lo puede ir haciendo así por partes para que no se equivoque. Saque el número solo del numerador, es decir, K por el producto de estos dos. En este caso sale 9,216 por 10 a la menos 28, dividido para este valor de aquí del R. Una vez que divide, en este caso la respuesta ha sido 2,304 por 10 a la menos 10. ¿Ok? Es decir, esta fuerza es de 2,30 por 10 a la menos 10. En este caso, será de atracción o de repulsión esa fuerza. Vamos a ver algún voluntario. Señorita Melanie Pila.
La fuerza encontrada de 2.304 por 10 a la menos 10 newtons es de atracción o de repulsión y por qué. Vamos a ver, parece que sí. No lo escuché. Señorita Melanie Pila. Sí, dicen, es que no tengo en el internet porque se está yendo y viniendo. No, no le escuché bien. ¿Sí? O no están atendiendo, alguien que quiera participar. El hecho Repulsión. de, no se les obliga a prender la cámara, pero sí están obligados a atender a la clase, ¿no? Ok, entonces por ahí escuché algo. ¿Quién habló? Repulsión. Repulsión, ¿Por qué? porque las dos cargas son positivas. Exacto. Estamos hablando de dos cargas que son iguales si las dos son positivas. Perfecto, esa es la interpretación que también tendrá que hacer en la tarea, ¿no? No se olvide de eso. Aparte del resultado, interprete. Interpretación física, le pone abajo, dos puntos. La fuerza, en este caso, de este valor es de repulsión porque ambas partículas alfa tienen el mismo, tienen carga positiva, póngalo así. No lo diga mismo signo, sino hablamos de cargas, cargas positivas. Listo. Entonces, de ahí tiene que hacer de esa manera porque el ejercicio va a ser calificado también con esa parte. Ejercicio 4. Hasta ahorita hemos visto ejercicios donde prácticamente es simplemente reemplazar la fórmula, ¿no? Veamos este otro. En el radio de la órbita dice de un electrón alrededor de un protón de un átomo de hidrógeno. Es aproximadamente 52 pm. Entonces, se habla de el radio. ¿Ok? Lo que está hablando aquí es de la distancia que separa esas dos partículas. Es un electrón y un protón, ¿sí? De un átomo de hidrógeno. Entonces, la distancia que los separa es 52 picómetros. Pico, ¿sí? Equivale a 10 a la menos 12. Esa es la equivalencia. ¿Cuál es la fuerza electrostática de atracción? Me pregunta. Entonces, tengo por un lado un protón y tengo por otro lado un electrón. Al protón le llamo carga uno, al electrón carga 2 o viceversa, como usted quiera. El protón, como me dice que es un electrón y un protón, entonces es una carga elemental positiva para el caso del protón y una carga elemental negativa para el caso del electrón. 1.6 positivo por 10 a la menos 19 y abajo negativo, ¿no? ¿Ok? Si habla que tiene un protón, ya sabe cuánto equivale. Un protón. Si es dos protones, ya sabe, 2 por E, etcétera. La distancia, es decir, R, 52 picómetros, es decir, 52 por 10 a la menos 12 metros. Que obviamente si lo deja expresado correctamente en notación científica, no hay que dejar 52, recordemos que es un número entre 5, 1 y 9, entonces hay que recorrer la coma. Al recorrer la coma a la izquierda, bajará, tendré que sumarlo, entonces menos 12 más ese 1 queda como menos 11, ¿no? La constante K es la misma y lo que viene simplemente es el reemplazo de la fórmula. Pues no se olvide que pueden existir ejercicios así, en donde yo le diga, bueno, están interactuando dos partículas, un protón y un electrón de un átomo de hidrógeno. Entonces, un protón, una unidad elemental, 1,6, ¿es cierto? Un electrón, lo mismo, pero negativo. Reemplazo la fórmula, no se olvide que es valor absoluto entre este producto de las dos cargas, ¿sí? Y una vez que resuelve, a mí me resultó fuerza 5,82 por 10 a la menos 8 newtons. Como digo, verifique esos resultados. La interpretación física, en este caso la fuerza es de atracción, porque el protón y el electrón tienen cargas con signos opuestos. Listo. Ejercicio 5. Ahora, quizás, o sea, de hecho, en el examen les suelo poner este ejercicio, donde les pido determinar la separación entre dos cargas de 4 micrómetros, por ejemplo. Es decir, encuentre esa separación, encuentre el R. Si la fuerza de repulsión entre ellas es 20 newtons, entonces, por ejemplo, ahora ya no le doy como dato el R, sino que precisamente le pido determinar ese R, y ahora le doy como dato la fuerza.
En este caso, ¿cuál debe ser la separación entre dos cargas de este valor? Entonces, la carga 1 y la carga 2 son iguales. ¿Cuánto equivalen? A 4 microcoulomb. Es decir, menos 4 por 10 a la menos 6 coulomb. La fuerza 20 newtons, no le hago nada. Pero si la fuerza llega a estar en otra unidad, usted tiene que pasarle a newtons, ¿no? No se olviden. Puede estar en el examen así, que la fuerza también esté en otra unidad, usted tiene que transformarla. Verifique que esté en newtons. La constante es el valor que ya establecimos. Y de esta fórmula, es decir, de esta de aquí, usted lo que tiene que hacer es ahora encontrar R. Entonces, este F baja a dividir acá y este R al cuadrado sube a este lado de la ecuación. De tal manera que me queda R al cuadrado acá y F abajo. Como este cuadrado es un exponente 2, al pasar al otro lado pasará como raíz cuadrada. Pues por esa razón tiene aquí en este ejercicio R igual a SQRT, es decir, raíz cuadrada de K por Q1 por Q2 dividido para la fuerza. Reemplaza los valores, en este caso tenemos R igual a 0,08485 metros. Puede ser en centímetros o en milímetros. ¿Ok? En este caso, la interacción es repulsiva porque ambas cargas son negativas. Fíjense. ¿Sí? La interacción es repulsiva. Y este último ejercicio, ya para terminar esta clase, si bien no son ejercicios difíciles, pero obviamente usted ¿qué tiene que hacer? Coger su cuaderno y hacer por su cuenta esto, ¿sí? Hacerlo nuevamente. Ahí va a aprender. Luego hace la tarea, que son 5 ejercicios apenas, y estará más que listo. O sea, si tiene alguna otra duda adicional, conéctese el día viernes de la tutoría y haga las preguntas respectivas. La cuestión es que no se quede con dudas y asegure una nota buena en el examen. Ya se dieron cuenta que el APE, la nota del APE y la nota del examen influyen muchísimo. Si usted tiene buenas notas en tareas, en lecciones, pero tiene notas muy bajas en los APEs y notas, no se diga, de cero en el examen, sepa que se va a quedar a supletorio. Si se queda a supletorio, tiene que dar absolutamente todos los temas, no solo los que estamos viendo en esta unidad. Así que estudie, ¿sí? Si da el examen a conciencia y saca por lo menos un 6, un 5, va a ver que va a aprobar la materia. Si vuelve a sacar 1, vuelve a sacar 0, tendrá que darle supletorio. Espero que no verles a tantos en el supletorio. ¿Ok? Entonces, ejercicio 6. Ahora me dice, dos cargas idénticas desconocidas. Fíjese algo que ahora lo que me pide determinar es las cargas. ¿Ya? Dos cargas idénticas, entonces ya sé que Q1 y Q2 van a ser iguales y vamos a decir que es un valor Q, sin número. Dos son iguales y le vamos a reemplazar por Q. Me dice que dos cargas idénticas desconocidas experimentan una fuerza repulsiva. Entonces ya me da el valor de la fuerza de 48 newtons. Cuando están separadas por 60 milímetros. También me da la distancia. 60 milímetros tengo que pasarlo a metros. 0,06 metros. La constante, que es el mismo valor, cambia. Ahora, tengo de esta fórmula en donde, obviamente, lo que desconozco ahora son esas cargas. En vez de Q1 y Q2, ponemos Q, es lo que nos dice. Vamos a reemplazarlo como Q. Y obviamente, Q multiplicado por Q queda Q al cuadrado. ¿Ok? Este Q al cuadrado tenemos que despejarlo. Entonces, le dejamos en este lado de la ecuación esto, Q al cuadrado. Este R sube a multiplicar a la fuerza y esta acá baja a dividir. Entonces tendría fuerza por la distancia en el numerador y abajo K. ¿Listo? Entonces, de esa manera quedaría la fórmula, ¿no? Entonces, eso es lo que se hizo aquí. Se despejó. Por lo tanto, como queda Q al cuadrado, es raíz cuadrada de, eso significa SQRT, raíz cuadrada, voy a borrar aquí, raíz cuadrada de la fuerza
por la distancia al cuadrado dividido para la constante K. Se reemplaza los valores, como digo, em, si usted no puede poner todo en la calculadora de golpe, hágalo por partes. Resuelva primero el r cuadrado, luego ese resultado multiplíquelo por f, luego ese resultado divídalo para acá, y cuando le toque un solo número, saque la raíz cuadrada de ese número. La cuestión es que usted tendrá que utilizar, perdón, todos los decimales para que le salga un valor muy cercano al correcto. Sí, pues si usted omite decimales va a ver que le va a variar, pero el número principal, por ejemplo, 4,38. De pronto el 38 le falla, pero el 4 sí le tiene que coincidir. Entonces utilice todos los decimales para asegurarse que llegue al resultado correcto. Eso en el caso que usted no puede introducir la fórmula, todita la fórmula de una vez en la calculadora, que de hecho no la recomiendo en este tipo de ejercicios, ojo, por el tema de las notaciones científicas. No lo haga, ¿sí? Salvo que ya haya practicado demasiado y domine, ¿ok? En este caso tengo un resultado Q igual a 4,38 por 10 a la menos 6. Entonces, primero que la fuerza es repulsiva. Las dos fuerzas son idénticas. ¿Ok? En este caso, tienen signo positivo. Es lo que acabo de determinar en el resultado, ¿no? O simplemente digo que la fuerza es repulsiva, las dos cargas tienen el mismo signo, nada más. Eso sería lo correcto aquí. El ejercicio pide la magnitud. Por lo tanto, no es que las dos fuerzas valen juntas de esto, no. Cada fuerza, cada una de ellas, Q1 vale 4,38 microcoulomb y Q2 también. Entonces, como me salió 4,38 por 10 a la menos 6, precisamente aprendimos que ese 10 a la menos 6 equivale a micro, ¿ok? Entonces, por esa razón, cada uno equivale a 4,38 microcoulomb. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿O ¿Quedó entendido? Me gustaría escuchar que quedó todo claro, por favor. Tiene las fórmulas, la fórmula. Entonces, recomendación, podría usted también tener en su formulario ya despejado si es que pido R, téngalo ahí listo. Si es que pido Q, ¿sí? Podría tenerle listo, ¿no? Pero básicamente se derivan de la misma fórmula original. Entonces, en conclusión, para cerrar esta clase, la fuerza eléctrica es una interacción fundamental asociada a la presencia de cargas en la materia. Hoy vimos que las cargas pueden ser positivas o negativas, que se conservan o que están cuantificadas, es decir, se miden en Coulomb. También vimos que los cuerpos pueden cargarse por frotamiento, por contacto, por inducción. La ley de Coulomb nos permitió pasar de la descripción cualitativa a un cálculo, es decir, a la cuantitativa. La fuerza aumenta con el producto de las cargas y disminuye con el cuadrado de la distancia. Entonces, este tema deja como base para comprender lo que es campo eléctrico, potencial eléctrico, etc. En criminalística es muy importante, y no sé si estuvieron presentes al menos de manera virtual, en la última conferencia, el último congreso que hubo, de este doctor, que ahorita se me va el apellido, este doctor colombiano que hizo una excelente presentación sobre partículas, ¿sí? Y de qué manera una partícula puede quedar adherida, digamos, a su chompa. Si usted está en una escena del crimen y existe alguna partícula que se adherió a su cabello, a su ropa, ¿ok? Entonces, se están investigando, por ejemplo, y atrapan a un sospechoso, analizan todo eso, su ropa, todo, y por desgracia por ahí coinciden pronto cabellos, u otro tipo de objetos, de partículas que quedaron adheridas al sospechoso. Entonces, eso se adhiere mediante este fenómeno de la fuerza eléctrica, ¿no? Acá la tarea que tiene para esta semana, por un lado tiene la tarea individual, que básicamente es
Es lo mismo que acabamos de hacer, ¿no? Son ejercicios muy similares, son 5, en donde tiene que usted resolver, es decir, calcularlo, y también hacer la interpretación física, ¿no? Si es que es de repulsión, si es de atracción, etcétera. Entonces, a ver, ya saben que la tarea la encuentran en el documento de lectura. Obviamente lectura, en este caso, lectura de la semana 12 sería, ¿no? Entonces se van al final y al final encuentran los enunciados. Actividad de aprendizaje autónomo, tarea 2 individual y están los 5 enunciados. Tengo que revisar el tema de los datos nada más. Adicional a esto, bueno, aquí está la rúbrica con la que va a ser calificada esa tarea. Entonces hay veces que el estudiante me pregunta ¿por qué me bajó puntos? Generalmente, si usted quiere sacar 10 sobre 10, tiene que guiarse en esta rúbrica. ¿Ok? Todavía no está la definitiva, tengo que pulir algunas cosas. Estará disponible en el sistema, ¿no? En el EBEA. Tengo que actualizar también la fecha de presentación, etcétera. Pero básicamente son los 5 ejercicios a mano. Muestre la conversión de unidades, la forma utilizada, la sustitución numérica, es decir, todo el paso a paso, no solo fórmula y resultado, no. Tiene que identificar qué datos usó, la transformación que fue necesaria hacer, etcétera, ¿no? Indicar sobre todo, como aparte del resultado numérico, indicar si la fuerza es atractiva, si es repulsiva, y eso básicamente. Ya saben, ¿no? Incluye una carátula en Word y súbala en un PDF. Entonces aquí en esta rúbrica se va a aumentar el componente de presentación, sobre todo que esté la carátula en Word, ¿no? Y buena presentación, que esté bien claro las hojas, etcétera. Para las conversiones utilice la constante, ¿sí? Pues 8.99 o utilicen 9 cerrado, 9 por 10 a la 9. Cargas elementales, puede utilizar 1.6 por 10 a la menos 19 o todo este número. Y con 1.6 está bien. Y sobre todo las transformaciones, ¿no? Micro, mili, nano, etcétera. Y la fórmula básicamente es la que se enseñó en clase. Por otro lado, tienen la tarea, esto es individual. Por otro lado, tienen la tarea grupal, AP número 3, tengo que actualizar de igual manera esta fecha. El tema es aplicación de la ley de Coulomb en la investigación criminalística. O sea, tienen que hacer básicamente es un ensayo. Usted busque en Google, ponga cómo se estructura un ensayo. ¿Ya? Entonces ahí va a tener normalmente que se pone, ¿no? Introducción, desarrollo, conclusiones, etcétera. Consulten. Lo que tiene que hacer es un ensayo. El objetivo ya está aquí. Tema y objetivo está aquí. No necesita usted inventarse nada. Cópielo y péguelo. Y desarrolle con respecto a este objetivo y a las indicaciones que están acá abajo en la práctica, ¿no? Entonces, el objetivo es analizar el papel de las fuerzas eléctricas descritas en la ley de Coulomb y su importancia en la identificación, transferencia y adherencia de evidencias físicas en escenarios forenses, promoviendo el razonamiento crítico, etcétera. Tiene que hacer un ensayo reflexivo en donde explique de manera fundamentada la ley de Coulomb. Entonces busque otras bibliografías, aparte de la que tienen en este curso, y definan qué describe esa ley y en qué condiciones se aplica, qué significan las magnitudes que intervienen, es decir, qué es carga eléctrica, qué es distancia, qué es constante, tipo de interacción, etc. La segunda parte tiene que hacer una relación con la criminalística, es decir, explicar cómo la presencia de cargas eléctricas y la interacción entre ellas se manifiesta en situaciones reales, como por ejemplo estas de aquí. O sea, puede desarrollar estas y adicionarle otras que encuentre. Pero, por ejemplo, la adherencia electrostática de partículas como polvo, fibras, cabellos, pelusas, residuos en superficies y prendas, por ejemplo. ¿Ya? Y tiene que agregar un caso aplicado obligatorio. Tiene que describir una situación real o simulada en la que la electrostática influye en la recolección o análisis de evidencia. Aquí se presenta un ejemplo orientativo, usted debe cambiarlo, no va a poner esto mismo. Por ejemplo, dice, en una escena de entrada forzada se encuentran las fibras adheridas en una chaqueta del sospechoso. Explicar cómo la fuerza electrostática pudo favorecer la transferencia de ese material y cómo esto aporta a la reconstrucción del hecho. Pues investiguen.
casos criminalísticos en donde la interacción de partículas por la adherencia electrostática ha sido vital para resolver los casos, por ejemplo. Entonces, ese es un caso aplicado. Y conclusiones, pues haga conclusiones con respecto a todo lo que se ha hablado antes, ¿no? Sobre todo la ley de Coulomb, aplicada a la criminalística, etcétera. Recomendaciones, máximo 3 páginas, sin contar referencias, ¿no? La referencia sería aparte. Si la referencia le toma una página, pues serían 4 páginas. Pero el contenido principal, 3 páginas, sin contar incluso la carátula. 3 páginas solo del ensayo. El formato, las normas que tienen que utilizar, tienen que citar, ¿no? Fíjese que yo reviso lo que ustedes citan. Entonces, si acá arriba citan a cierto autor y abajo pone la bibliografía, yo voy a verificar y la bibliografía no tiene nada que ver con lo que está aquí. Cero. ¿Sí? Al menos en ese componente, ¿no? De las citas. Que se va a calificar la cita, entonces en la parte de la calificación de la cita bibliográfica, si está mal referenciado, si de plano no presenta citas o referencias, tendrá 0 en ese ítem, porque así es como se utiliza la rúbrica, ¿no? Le voy a explicar. Se evaluará claridad conceptual, pertinencia forense, argumentación y originalidad. No está de más decir que si detecta texto generado por IA, la calificación directa será 0/10. Si la sospecha es parcial, es decir, si no queda claro si es IA, pero hay un componente bastante sospechoso, ¿sí? Si usted quiere ganarse un 10, o sea, el grupo, yo les llamaré la semana que viene a una defensa oral. Entonces, aquel que no quiera defender de manera oral, haga conciencia el trabajo, si no haga con IA. Si yo detecto que es IA, y le voy a decir, a ver usted, explíqueme, ¿sí? ¿De qué se trata su investigación? ¿Qué encontró? Y si no puede defender su trabajo, pues ahora sí tendrá 0, ¿no? Ok, entonces, evite eso, haga conciencia de la tarea, prefiero que esté escrito de una manera no tan técnica, pero con sus propias palabras, que será más valorado que directamente lo que arroje una inteligencia artificial. Que obviamente el texto obviamente es bastante trazable, ¿sí? Se puede analizar y ver incluso de pronto quizás qué IA lo hizo. Entonces evítese eso, ¿no? ¿Qué se va a calificar? Entonces esto está sujeto a modificación, tengo que revisar bien que no hay errores, pero se va a calificar un 30%, es decir, 3 puntos del contenido teórico, 2.5 la aplicación en criminalística, el caso aplicado, análisis crítico y reflexión, 2 puntos, el lenguaje que se utilice, 1 punto, aquí están las referencias, 1 punto. Si no presenta referencias, pues tendrá 0 en este ítem. Y el cumplimiento del formato, ¿no? En este caso, medio punto. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Está claro todo? Sí, ingeniero. Listo, cualquier duda, consulta, pues me la pueden hacer mediante el grupo de WhatsApp, incluso conectarse el día como les dije, el día viernes de la tutoría, se puede conectar usted y decir, bueno, me gustaría practicar con este ejercicio o no entiendo este ejercicio en particular, etc. O de plano no entiendo el despeje de esa fórmula, le puedo explicar el tema de la transformación de las unidades para este tema, también podemos practicar, pero si usted no me dice nada, pues yo asumo que está entendido todo. Listo, eso sería todo. Nos vemos con quien desee el día de la tutoría el viernes y con el resto la siguiente semana. Recuerde que ya tenemos asistencia presencial. Hasta luego. Hasta luego, Alicia.